Él lo dijo antes de que cualquier psicólogo moderno lo considerara posible. Las almas siguen siendo accesibles, incluso después del velo de la muerte. Edgar Cayce no solo creía en esto, afirmaba con convicción que aquellos que partieron aún pueden oírnos, sentirnos y hasta respondernos, de maneras sutiles pero profundamente reales. En una de sus lecturas más conmovedoras, una mujer llena de culpa preguntó si podía comunicarse con su padre fallecido. Cayce respondió que el amor verdadero nunca muere, y donde hay amor, hay conexión. Esta respuesta resuena hasta hoy entre aquellos que perdieron a alguien y cargan con el dolor de algo que quedó sin decir. Pero, ¿será realmente posible pedir perdón a quien ya murió? Y más aún, ¿podrá ese perdón ser oído, sentido o incluso aceptado? Lo que Cayce reveló en sus visiones va más allá de lo que muchos están preparados para escuchar, un secreto que puede sanar almas en vida. Y ahora usted está a punto de conocerlo. Esta lectura se mantuvo en silencio por décadas, escondida entre páginas olvidadas de antiguas transcripciones. Cuando salió a la luz, conmovió profundamente incluso a los más escépticos. Cayce decía que la muerte no es una pared, sino una cortina fina. Según él, los lazos entre los vivos y los que partieron siguen activos a través de la mente, el corazón y el alma. Y más, nuestras emociones, pensamientos e intenciones vibran en dimensiones más allá de la materia. Por lo tanto, sí, un pedido de perdón sincero puede atravesar ese umbral. Él creía que, si se hace con el corazón desnudo, con amor verdadero, puede alcanzar a aquel que ya cruzó al otro lado. Si este mensaje ya ha resonado con usted, si este tema toca algo íntimo dentro de su pecho, considere suscribirse y dejar su me gusta. Puede parecer solo un gesto, pero es el tipo de energía que nos conecta por aquí y que sigue conectando, según Cayce, incluso entre mundos distintos. Él describió esto como ondas de pensamiento que sobrepasan lo físico y resuenan en el plano espiritual. Nuestras palabras internas, principalmente aquellas cargadas de arrepentimiento y amor, poseen una fuerza real, casi eléctrica. Cayce explicó que no es necesario un ritual ni una sesión mediúmnica. Lo que importa es la sinceridad de la intención. Una oración simple, dicha con el alma, puede alcanzar la conciencia de aquel que partió. Porque el alma no se limita al cuerpo. Él dijo, el amor es el lenguaje universal entre los planos. Y donde hay amor, hay escucha. Muchas personas relataron, después de seguir este consejo, sueños con el ser querido, sensación de ligereza en el corazón, o incluso señales inexplicables a su alrededor, coincidencias que parecían respuestas. Como si, de algún modo, esa petición hubiera sido escuchada. Pero, ¿cómo ocurre esto realmente? Según Cayce, cada espíritu que desencarna entra en un estado de conciencia que varía de acuerdo con su grado de evolución espiritual. Algunos se alejan rápidamente de la tierra, otros, más ligados emocionalmente a quienes quedaron, permanecen por un tiempo, visitando a sus seres queridos en sueños o incluso influyendo suavemente en sus pensamientos. Cayce creía que los muertos no solo pueden oír, sino que frecuentemente intentan comunicarse con los vivos, especialmente cuando perciben que hay dolor, arrepentimiento o un deseo sincero de reconciliación. El alma no se apaga como una vela, decía él, y en los momentos de silencio, cuando el corazón habla más fuerte que las palabras, hay una escucha espiritual ocurriendo. Pero, para que este pedido de perdón llegue al otro lado, se necesita más que palabras. Se necesita entrega. Una verdadera disposición para sanar. El perdón, para Cayce, no es un concepto religioso abstracto, es una fuerza viva que puede atravesar fronteras invisibles. Él decía que cuando alguien pide perdón con humildad sincera, el propio campo vibracional alrededor de la persona cambia. Este cambio crea una especie de puente energético que une los planos. Explicó que, del otro lado, las almas perciben estos cambios como luces emocionales. No luz en el sentido físico, sino frecuencias vibratorias que comunican intenciones. Y cuando estas intenciones vienen del amor, del arrepentimiento verdadero y de la búsqueda de reconciliación, estas luces
son vistas y comprendidas. Así, el ser querido fallecido puede aceptar este pedido, y más que eso, puede perdonar, bendecir y en algunos casos hasta responder con señales. Pero ¿qué serían esas señales? ¿Y cómo saber si el mensaje fue realmente recibido? Hay quienes dicen que son solo coincidencias, pero Kayse decía que no existen coincidencias cuando el corazón está en oración sincera. Contó en una de sus lecturas sobre una señora que, después de años de culpa, decidió sentarse por la noche y hablar con su marido fallecido, en pensamiento. Le pidió perdón por algo que jamás había revelado. A la mañana siguiente, encontró en la estantería una foto de la pareja que nunca había visto antes, caída sola. Junto a ella, una flor seca entre las páginas de un libro que él solía leer. Para ella, aquello fue la respuesta. Para Kayse, fue la confirmación. Aquellos a quienes amamos nos escuchan, sí, cuando el amor habla más fuerte que el dolor. El perdón, por lo tanto, no necesita esperar más. El alma escucha incluso antes de que las palabras se formen, y ahora usted lo sabe. En sus lecturas, Kayse dejaba claro que este tipo de comunicación no requiere de médiums o lugares especiales. Lo sagrado, según él, está en la intención. Un cuarto silencioso, un recuerdo intenso, una nostalgia que pulsa. Todo esto puede abrir el canal. Él decía que hay más conexión entre los planos de lo que nuestros ojos son capaces de ver. Cuando sentimos una presencia inexplicable, un olor familiar en el aire, o escuchamos una canción que nos conecta inmediatamente con esa persona, no es solo la memoria en acción, son respuestas. Para Kayse, los seres queridos fallecidos permanecen cerca cuando existe un vínculo no resuelto, especialmente el vínculo del perdón. Y lo más sorprendente, al pedir perdón, no solo estamos liberando el alma de ellos, estamos liberando la nuestra, porque el perdón no es un regalo que ofrecemos. Es una sanación que nos atraviesa a ambos lados del velo. Una pregunta recurrente en las sesiones de Kayse era: ¿y si la persona que partió no quiere perdonarme? La respuesta siempre estaba cargada de compasión. Él afirmaba que, en el plano espiritual, el ego pierde fuerza. El alma, al alejarse de la materia, ve con más claridad. Por eso, muchas veces, aquel que parecía intransigente en vida se vuelve comprensivo y amoroso después de la muerte. Las heridas emocionales también evolucionan del otro lado, y Kayse insistía: no hay pedido de perdón verdadero que caiga en el vacío. Aunque la respuesta no sea inmediata, aunque no vengan señales o sueños, el simple acto de abrirse en sinceridad ya inicia un proceso. Una onda espiritual es lanzada y alcanza el otro lado como un susurro de luz. Aquellos que parten no solo llevan recuerdos, llevan también impresiones emocionales. Y el arrepentimiento, cuando se transforma en amor, llega como bálsamo a su conciencia. Muchos que siguieron este camino relataron cambios intensos, sueños vívidos donde el ser querido aparecía sonriendo, abrazando, diciendo palabras de paz. Kayse decía que esos sueños no son simples construcciones del inconsciente, son encuentros reales en planos sutiles. Durante el sueño, nuestra alma se desprende parcialmente del cuerpo y puede acceder a esferas donde la comunicación espiritual ocurre con más nitidez. Es en esos momentos que el perdón puede ser sentido como un intercambio. Y a veces, lo que parecía imposible en vida, el abrazo, la mirada de aceptación, la palabra de reconciliación, finalmente sucede. No por casualidad, muchas personas se despiertan llorando, sintiendo una ligereza que no podían explicar. Es el alma volviendo más ligera después de un encuentro silencioso pero real. Y todo comenzó con un simple gesto, el de hablar con el corazón. Kayse siempre orientaba que, al hacer este pedido, la persona buscara un lugar tranquilo, se conectara con la imagen del ser querido y le hablara como si estuviera presente. Nada de fórmulas mágicas, solo verdad. Hable como si lo estuviera mirando a los ojos, decía. Diga lo que quedó atorado, lo que dolió, lo que le hubiera gustado decir en vida. Pida perdón sin justificarse, sin orgullo, solo con amor.
Ese es el canal. Y después, silencio. Escuche. No con los oídos, sino con el corazón. Quizás venga una sensación súbita de calor o un recuerdo fuerte. Quizás venga el llanto. Déjelo venir. Es en ese momento que el vínculo se rehace. Y cuando el vínculo se rehace, algo cambia profundamente en quien pide. Kayse llamaba a esto reconciliación de almas, un proceso que, según él, libera no solo a quien está aquí, sino también a quien ya se fue. Al comprender esta verdad, comenzamos a ver la muerte de otra forma, no como un fin, sino como una continuación. Kayse decía que el alma sigue su viaje, pero mantiene una chispa de conexión con los que amó, y esa chispa se enciende cuando hay un llamado sincero. Cuando decimos «perdóname», estamos tocando esa chispa. Y ella responde, muchas veces no con palabras, sino con paz, con entendimiento, con señales que solo tienen sentido para quien las recibe, como esa música que suena en la radio sin explicación, como ese aroma que viene de la nada y trae recuerdos, como esa mariposa que se posa en la ventana en el momento exacto de la oración. Para Kayse, todo esto son respuestas, pequeñas, sutiles, pero llenas de significado, porque el mundo espiritual no grita, susurra, y quien aprende a escuchar nunca más se siente solo. Esta conexión con los que partieron también tiene un efecto colateral poderoso. Despierta nuestra espiritualidad. Al percibir que somos escuchados por almas del otro lado, comenzamos a entender que nuestra propia alma también es eterna. Esto lo cambia todo. Las preocupaciones materiales pierden fuerza. La ira da lugar a la compasión, el orgullo al arrepentimiento, y el miedo a la muerte se transforma en respeto por la vida. Es como si, al tocar lo invisible, algo dentro de nosotros también despertara. Kayse decía que este es uno de los mayores misterios del alma. Se sana al sanar. Cuando pedimos perdón a quien ya partió, no solo estamos enviando amor, estamos también abriendo camino para recibir amor, y eso por sí solo ya es una forma de redención. En muchas de sus lecturas, Kayse alertaba sobre el peso de los sentimientos no resueltos. Según él, los rencores, las culpas y los remordimientos no desaparecen con el tiempo. Se acumulan en nuestro campo energético, bloqueando nuestra paz interior. Cuando estos sentimientos involucran a alguien que ya partió, se vuelven aún más profundos, pues la mente cree que ya no hay nada que hacer. Pero Kayse insistía, sí lo hay. Existe un camino de sanación espiritual que continúa incluso después de la muerte física. Y ese camino comienza cuando reconocemos nuestras fallas y tomamos el valor de pedir perdón. Al hacer esto, no estamos hablando al viento, estamos hablando con conciencias que aún vibran, que aún sienten, que aún pueden acogernos. La vida continúa, decía él, y el alma que se arrepiente verdaderamente enciende una luz que atraviesa los mundos. Pero, ¿cómo saber si fuimos escuchados? Esa era una de las preguntas más comunes en las sesiones de Kayse. Él respondía que al ser sinceros, el universo nos responde, no con palabras, sino con sensaciones, una calma inesperada, un sentimiento de que algo ha sido aliviado. A veces, sueños vívidos, otras veces, señales discretas que tocan directamente el corazón de quien pide. Para Kayse, el plano espiritual no tiene la prisa ni la lógica del mundo físico. Las respuestas llegan de la manera en que el alma puede recibirlas. Por eso, él aconsejaba la paciencia. Hacer el pedido, entregar el sentimiento con amor y seguir la vida con el corazón más ligero. Cuando dejamos de insistir en el dolor y nos abrimos a la reconciliación, abrimos espacio para que la sanación llegue. Y siempre llega. Puede que no sea de la manera que esperamos, pero vendrá de la manera que necesitamos. En uno de sus relatos más conmovedores, Kayse contó sobre un hombre que, después de 30 años de silencio, decidió pedir perdón a su hermano fallecido, con quien había reñido siendo joven. Lo hizo en pensamiento, arrodillado en el campo donde jugaban en la infancia. Esa noche soñó con ambos corriendo juntos, como antes. En el sueño, el hermano lo abrazaba y decía, «Ahora estamos en paz».
Al relatar esto a Kaise, el hombre lloraba, pero esta vez no de arrepentimiento, sino de alivio. Es este tipo de experiencia lo que muestra cómo las almas siguen conectadas. Kaise decía que donde hay verdad, no hay tiempo, que el alma responde a la hora del corazón, y cuando pedimos perdón, incluso después de décadas, incluso cuando parece demasiado tarde, tocamos esa verdad. El alma del otro siente, la nuestra también, y en ese instante se forma un puente. Este puente, según Kaise, no se deshace fácilmente. Cuando un vínculo es restaurado entre dos almas, se vuelve más fuerte que nunca. Y más, el perdón recibido no solo sana lo que fue herido, sino que reabre caminos de luz que estaban bloqueados. La persona comienza a sentir más energía, más claridad mental, más ligereza emocional. Algunos describen esto como un renacimiento silencioso. Otros dicen que empezaron a percibir sincronicidades constantes, como si el universo estuviera diciendo, ahora sí, estás listo. Kaise decía que el mundo invisible está en constante movimiento, respondiendo a nuestra vibración. Y el perdón sincero es una de las vibraciones más elevadas que existen. Abre puertas internas y externas, y muchas veces es solo a partir de este gesto que logramos seguir adelante, sin que el pasado nos retenga. Por eso, Kaise reforzaba, nunca es tarde para pedir perdón, ni para quien partió ni para quien se quedó. El tiempo del alma es diferente. No se cuenta en días o años, sino en aprendizajes y transformaciones. Y todo acto de humildad sincera es registrado en los planos más sutiles de la existencia. Según él, estas vibraciones quedan grabadas en lo que llamaba el libro del alma, un campo energético donde todo lo que hacemos, pensamos y sentimos es registrado. Al pedir perdón, reescribimos partes de ese libro. No borramos lo que sucedió, pero transformamos el dolor en sabiduría. Y cuando esto ocurre, no solo el alma del otro se ilumina, sino la nuestra también. Como si le dijéramos al universo, aprendí, cambié. Y ese cambio resuena mucho más allá del mundo físico. Alcanza los ojos del espíritu. Quizás sea por eso que, incluso hoy, tantas personas buscan en las palabras de Kaise un consuelo que la ciencia aún no logra ofrecer. Porque en el fondo, todos cargamos historias mal resueltas, palabras que no dijimos, gestos que no tuvimos el valor de hacer. Y cuando perdemos a alguien, ese dolor se transforma en un peso. Pero Kaise vino para recordar que la muerte no es el fin de los vínculos, es solo una nueva etapa, y que si abrimos el corazón con sinceridad, aún es posible decir lo que quedó atorado, aún es posible sanar lo que dolió, y sobre todo, aún es posible amar, de una forma que va más allá del tiempo, más allá del cuerpo, más allá del arrepentimiento. A lo largo de sus lecturas, Kaise reveló que muchos de los problemas físicos y emocionales que enfrentamos están ligados a conflictos espirituales no resueltos. Cuando cargamos culpa, incluso inconscientemente, esta puede manifestarse como enfermedades, insomnio, ansiedad o una tristeza sin nombre. Y al pedir perdón a alguien que partió, en realidad estamos liberando una energía represada. Es como abrir una represa que mantenía nuestra alma bajo presión. Kaise decía que el cuerpo responde al alma, y un alma más ligera trae un cuerpo más saludable. Por eso pedir perdón no es solo un acto espiritual, es también un gesto de sanación integral. Quien ya ha pasado por esto sabe, después del llanto sincero, después de la conversación silenciosa con el ser querido, algo cambia. La respiración se calma, el pecho se expande, el mundo parece más claro. Porque el perdón es también una forma de liberación. Pero hay algo aún más profundo en los mensajes de Kaise, la certeza de que quien partió sigue evolucionando. Y muchas veces, nuestra actitud de buscar perdón contribuye a la evolución de esa alma en el otro plano. Kaise decía que somos todos parte de una gran red espiritual, y cuando un eslabón de esa red es restaurado, toda la malla vibra más alto. Es decir, al pedir perdón,
no solo nos estamos haciendo bien a nosotros mismos, estamos ayudando al otro a seguir en paz, a proseguir en su jornada. Él describía esto como armonía entre planos y reforzaba: el perdón es una de las más altas expresiones del alma. Por eso, cuando usted se pregunta si el ser querido fallecido puede escuchar su pedido, sepa que no solo puede oír, sino que puede sanarse con él, y en muchos casos también está esperando por eso. Algunos relatos mencionados por Kayse describen encuentros emocionantes en sueños lúcidos, donde el ser querido decía cosas como: «Yo también necesitaba esto». Esto demuestra que el perdón no es un favor, es un intercambio de luz entre almas que se aman. A veces, la culpa que cargamos es solo el reflejo de algo que la otra persona también sentía. Y cuando alguien da el primer paso, incluso después de la muerte, se crea un espacio seguro para que ese intercambio ocurra. Kayse decía que no debemos temer este contacto, que no hay peligro cuando la intención es el amor. Al contrario, el universo se mueve a favor de la sanación, y cuanto más verdadera sea la búsqueda del perdón, más clara será la respuesta. Puede venir en un sueño, en una intuición, en una emoción repentina, pero vendrá, porque el alma, al ser llamada con respeto y amor, siempre responde. Y si aún así la duda persiste, Kayse sugería un ejercicio simple: escribir una carta a la persona que partió. Escribir con calma, sin censura, dejando fluir todo lo que necesita ser dicho. Confesar, explicar, reconocer, pedir. Al final, agradecer. Y luego, quemar la carta en un lugar seguro, permitiendo que el humo lleve sus palabras hacia lo alto. Este ritual simbólico, según Kayse, no es superstición, es psicomagia, es un modo de concretar lo invisible. Y, lo más importante, es una forma de decirle al alma del otro: estoy listo para empezar de nuevo. Muchos que hicieron esto relataron un alivio inmediato, otros paz después de días, y algunos respuestas tan nítidas que no quedaron dudas. Lo que importa, decía él, no es el tiempo de la respuesta, es la sinceridad del pedido. El alma reconoce lo que es verdadero y responde de acuerdo. Comprender esto transforma también la forma en que nos relacionamos con los vivos. Si podemos pedir perdón a quien ya partió, cuánto más a aquellos que aún están a nuestro lado. Kayse veía en esto una gran enseñanza espiritual. El perdón es siempre posible, siempre. Y cuanto antes se busque, más ligeros se vuelven los caminos. Pero incluso cuando el tiempo parece perdido, incluso cuando la persona amada ya no está aquí, todavía hay espacio para la reconciliación. La energía del amor no conoce fronteras, es el hilo que conecta a todos los seres, en todos los planos, y al tocar ese hilo, volvemos a ser parte de algo mayor, de un movimiento de sanación que no tiene fin. Por eso nunca subestime el poder de un pedido de perdón. Puede cambiar no solo su corazón, sino la trayectoria de dos almas. Kayse decía que el alma es como un espejo. Cuando miramos hacia adentro con honestidad, ella refleja aquello que necesita ser transformado. Y el perdón, en ese proceso, es el paño que limpia ese espejo. Nos ayuda a ver con claridad, sin las distorsiones del dolor, la culpa o el orgullo. Por eso, al buscar el perdón de un ser querido fallecido, usted en realidad está buscando la reconexión con su propia esencia. Está diciendo: reconozco mi falla y elijo el amor. Esa elección tiene poder, tiene fuerza, tiene luz. Es un paso valiente y profundamente transformador. Y es exactamente eso lo que Kayse más deseaba transmitir con sus lecturas: que la vida no termina, que el amor no muere, y que el perdón es el puente entre las almas, hoy, mañana y más allá del tiempo. Cuando Kayse hablaba sobre el mundo espiritual, no describía un lugar fijo, sino un estado de conciencia en constante transformación. Las almas, según él, continúan aprendiendo, sintiendo, evolucionando, incluso después de la muerte. Esto significa que aquel que partió no está congelado en un momento de ira, rencor o silencio. Al contrario, puede haber comprendido mucho más de lo que jamás comprendería en vida. Y puede ahora
estar esperando justamente por ese contacto, por ese puente de reconciliación. Kaise creía que el alma se expande con el amor recibido y que un pedido de perdón venido del corazón puede acelerar ese crecimiento. Por eso, jamás debemos pensar que es demasiado tarde. El tiempo espiritual es circular, no lineal, y en ese círculo, todo lo que se hace con amor sincero retorna multiplicado, inclusive las palabras que nunca fueron dichas en vida. Muchos se preguntan si es incorrecto intentar este tipo de contacto, si no estaríamos perturbando la paz de quien partió. Pero Kaise fue claro al afirmar que cuando el sentimiento es puro y la intención es noble, no hay disturbio, hay sanación. El alma siente cuando el llamado viene del amor y no de la culpa que quiere deshacerse del dolor. Por eso, la forma en que pedimos perdón importa. No debe ser por desesperación, ni por exigencia. Debe ser un gesto de humildad, un acto de ofrenda. Como quien entrega flores, sin esperar nada a cambio, pero deseando simplemente que sean recibidas. Y aunque no venga una respuesta inmediata, Kaise decía que debemos confiar, porque a veces el perdón llega primero dentro de nosotros, antes de cualquier señal externa, y ese cambio interior ya es el inicio de la liberación. Kaise también alertaba sobre la importancia de perdonarse a sí mismo. Muchas veces, lo más difícil no es ser perdonado por el otro, sino permitir que nuestra propia alma nos abrace de nuevo. La culpa puede convertirse en un veneno silencioso, corroyendo nuestra vitalidad y esperanza. Y al pedir perdón a alguien que partió, podemos recibir la señal de que Él nos comprende, pero aún así seguir castigándonos internamente. Es en este punto donde el trabajo continúa. Kaise decía, el perdón del otro abre la puerta, pero el perdón de sí mismo es el paso que nos hace cruzarla. Por eso, después de hacer el pedido, es importante también decirse a sí mismo, hice lo que pude, aprendí, ahora elijo vivir en paz. Este tipo de declaración no es una ilusión, es una afirmación espiritual y tiene el poder de sanar las heridas más antiguas del alma. En uno de sus relatos más simbólicos, Kaise habló de una joven que perdió a su madre en medio de una disputa familiar. Durante años ella cargó la culpa por no haber dicho perdóname antes del adiós. Cuando finalmente siguió las orientaciones de las lecturas, se sentó en silencio, cerró los ojos y habló con su madre en pensamiento. Le pidió perdón, lloró, durmió. Esa noche soñó con su madre tomándole las manos diciendo, nunca dejé de escucharte. Al despertar, el dolor aún existía, pero se había transformado. Ya no era un peso, sino una nostalgia tranquila. Esto es lo que Kaise llamaba sanación por reconexión. No borramos la pérdida, no fingimos que no hubo error, pero transformamos todo esto en algo sagrado, y lo sagrado, según él, es aquello que nos acerca al amor divino. Ese amor divino es la base de toda comunicación entre almas. Kaise no veía el mundo espiritual como un lugar de juicio, sino como un campo de aprendizaje y misericordia. Para él, Dios es amor en acción, y si Dios es amor, entonces el perdón es su manifestación más pura. Cuando pedimos perdón a alguien que ya murió, también nos estamos abriendo a ese amor mayor. Estamos diciendo al universo, reconozco mi humanidad, reconozco la divinidad del otro, y deseo sanar. Esta actitud atrae luz, y la luz, como Kaise decía, siempre encuentra su camino. Aunque la oscuridad intente esconderse, aunque el tiempo haya pasado, la luz del perdón, una vez encendida, se esparce. Toca el alma que partió, toca a quien se quedó, toca incluso a aquellos que aún no han nacido. Porque el amor, cuando es verdadero, resuena por generaciones. Tal vez por eso tantas personas que conocieron las lecturas de Kaise decidieron reevaluar sus relaciones, sus viejos rencores, sus culpas escondidas. Entendieron que no es necesario esperar la muerte para buscar la paz, pero también percibieron que incluso después de la pérdida hay esperanza, que aún podemos hacer algo, que aún podemos amar, pedir, ofrecer, perdonar. Este es el legado de Kaise.
Él no vino a traer respuestas prefabricadas, vino a recordarnos que el alma es más grande que todo lo que conocemos, que sigue viva, sintiendo, creciendo, y que nunca es tarde para tocarla con nuestras palabras, incluso en silencio. Porque donde hay verdad hay encuentro, y donde hay perdón hay un nuevo comienzo, y es en este nuevo comienzo donde el alma encuentra su verdadero camino. Kaiser siempre decía que la vida está hecha de ciclos, y que cada ciclo trae consigo una oportunidad de renovación. Incluso cuando creemos que ya no hay vuelta atrás, que el tiempo se lo llevó todo, el espíritu aún guarda espacio para la transformación. Pedir perdón a quien partió es uno de esos momentos de cambio. Es como encender una vela en una habitación oscura y percibir que la luz siempre estuvo disponible, esperando por un gesto simple. Y ese gesto, aunque parezca pequeño, tiene una fuerza espiritual inmensa. Rompe cadenas invisibles, libera no solo la memoria, sino la energía que estaba atrapada en nosotros. Y cuando esa energía vuelve a circular, sentimos que algo se ha desbloqueado, como si finalmente pudiéramos respirar con más profundidad, vivir con más ligereza y seguir con más verdad. Kaiser hablaba de que el arrepentimiento verdadero no debe confundirse con la autocastigo. El primero transforma, el segundo paraliza. Por eso, al dar este paso, es importante no aferrarse al pasado con amargura. En su lugar, honre el recuerdo de la persona que partió con una nueva mirada, reconociendo sus errores, sí, pero también acogiendo el aprendizaje. El alma no evoluciona a través del castigo, sino de la conciencia. Y cada perdón pedido con humildad es un salto en esa dirección. Al hacer esto, usted no solo limpia un vínculo del pasado, sino que fortalece sus próximos pasos. Kaiser llamaba a este movimiento redención viva, cuando el alma aprende, transforma y continúa su viaje más ligera. Y cuando seguimos más ligeros, permitimos que el amor vuelva a guiarnos. No solo en las relaciones con los demás, sino en la forma en que vivimos cada instante. Aquellos que buscaron esta reconciliación, incluso años después de la partida de un ser querido, relatan una especie de renacimiento espiritual, una nueva visión de la vida, como si algo se realineara por dentro. Kaiser decía que es porque al sanar un dolor profundo, tocamos dimensiones más elevadas de nuestro ser. Es como si abriéramos una ventana y dejáramos entrar el soplo divino. Y ese soplo nos muestra que todo puede ser transformado, que no estamos atrapados en los errores, que el amor sigue actuando, incluso cuando todo parece haber terminado. Cuando un alma perdona a otra, incluso separadas por la muerte, una tercera fuerza despierta, la compasión, y es ella la que nos hace crecer, no solo espiritualmente, sino también como seres humanos que viven con más empatía, más coraje y más sentido. Por eso, si usted siente que hay algo no resuelto con alguien que partió, no espere más. Cierre los ojos, respire hondo y hable con esa persona. No importa cómo elija hacerlo, en pensamiento, en oración, en una carta. Lo que importa es la verdad que sale de su corazón. Diga lo que necesita ser dicho. Reconozca lo que quedó atascado. Pida perdón con sinceridad. Luego, escuche. Puede que sienta solo silencio. Puede que sienta un alivio sutil. O tal vez venga un sueño, una señal, un recuerdo que reconforte. Confíe en lo que venga. Kaiser decía que el mundo espiritual es discreto, pero nunca ausente. Y cuando un alma llama a otra con amor, tarde o temprano habrá respuesta. Porque donde hay amor, no existe olvido. Existe solo espera. Y a veces, esa espera termina con una simple frase: perdóname. Esa frase tiene el poder de cambiarlo todo. No borra el pasado, pero lo ilumina con un nuevo significado. No trae de vuelta a quien se fue, pero crea un espacio donde la presencia puede sentirse de forma diferente. Kaiser decía que la muerte nos separa físicamente, pero el amor nos une eternamente, y cada pedido de perdón sincero es un testimonio de esa verdad. Cuando decimos perdóname, estamos reconociendo nuestra vulnerabilidad. Estamos abriéndonos a algo más grande que el orgullo.
Estamos permitiendo que el alma respire, que el otro nos escuche, que el dolor encuentre un fin, y en ese fin algo nuevo comienza, una paz que no depende del tiempo ni de la presencia física, sino del encuentro entre dos conciencias que eligieron reconectarse. Si este mensaje tocó algo dentro de usted, tómese un momento para reflexionar. Piense en quién le gustaría decir perdóname. Quizás no sea fácil, quizás tome tiempo, pero el simple hecho de considerarlo ya es una señal de que su alma quiere sanarse. Y si quiere continuar esta jornada de descubrimiento, sanación y reconexión, suscríbase aquí al canal. Deje su me gusta y comparta con alguien que pueda estar viviendo este dolor en silencio. Que esta historia sea más que palabras, que sea un portal hacia el amor que nunca muere, hacia el perdón que libera y hacia la certeza de que nunca estamos realmente solos. Como Kaise nos enseñó, el alma vive, siente y responde, y donde hay amor verdadero, siempre hay un camino de regreso. Siempre.